Hola, muy buenas noches a todos. Hoy vamos a hablar de cómo influyen las emociones en nuestra sexualidad. Ese tema tan tabú, ese tema que es importante en nuestra vida y que pocas veces nos atrevemos a hablar. Cómo poner en una conversación a veces la palabra orgasmo, la palabra desnudez o el placer sexual puede limitar nuestra vida o incluso ser uno de los grandes tabús entre generaciones, entre amigos, entre grupos sociales y entre la sociedad en general. Primero que nada, y para los que no me conocen, presentarme, mi nombre es Maite. Estoy encantada de estar aquí hoy hablando de este tema que tengo que agradecer a una persona de nuestra audiencia que me sugirió este tema y que pensé que era de lo más interesante y que podía llevar y llegar a todas aquellas personas que puedan tener una vida sexual más bien limitada, reprimida o que incluso sin ser conscientes no lo lleven de la forma más placentera posible. Como sabéis, quisiera pedir disculpas porque estoy entre las dos cámaras, porque se está haciendo el directo entre las dos plataformas y por ello pido disculpas porque me voy a ir moviendo entre las dos. Sí que me gustaría y desde aquí abro ya lo que es cualquier comentario, el chat está abierto, veo que ya empieza a haber un poquito de movimiento, decir un hola, decir un algo para que yo también sea consciente que estáis aquí y así poderos saludar, porque sabéis que me gusta que sea una conversación entre amigos y que realmente lo podamos llevar a un lugar o a un sitio donde vosotros queráis y por ello necesito de vuestras aportaciones, de vuestras dudas, de vuestros comentarios para que así pueda yo explicar y podamos hacer esa conversación que pueda llegar a todos los hogares. Si queréis o creéis que esta conversación también puede llegar a cualquier persona que le pueda ayudar, te invito a que le pongas el compartir o me gusta para que ya no por mí, sino para todas esas personas que pueda llegar. ¿Sí? Entonces, hoy vamos a descubrir diferentes cosas, diferentes aspectos de las emociones y de nuestras cargas que pueden llegar a limitar en todo lo que es nuestra vida íntima, todo lo que es nuestro plano sexual, ¿vale? Para ello voy a hacer toda la explicación. Si en un momento dado tenéis alguna duda, yo voy ya mirando lo que son los comentarios de las dos plataformas para poder llegar. Buenas noches, María Teresa, saluda, Esther, Juanjo, buenas noches, Paquita, Ángels, Enriqueta. Miguel, buenas noches a todos los que estáis, los que habéis puesto un comentario y los que no. Vamos a empezar con algo muy crucial en nuestra vida y que no nos paramos a pensar en cómo afecta en nuestra vida sexual, tal y como nosotros la reconocemos hoy en día. Y primero que quería compartir es el tema de las etapas de nuestra vida. Primero que nada, hay una etapa súper importante en nuestra vida que es la infancia, es nuestra niñez y cómo vivimos la sexualidad en nuestra niñez. Hay unos años que como personas empezamos a experimentar con nosotros mismos, empezamos a experimentar con nuestro cuerpo, a tocar, a querer sentir, ¿no? A indagar y a descubrir. En ese momento podemos oírnos un no seas cochino. ¿A alguien le suena esto? Seguro que sí. No se toca. Esconde eso. ¿Sí? ¿Os va sonando esto? Eso no se hace, eso no se mira. Los niños vienen de París, ¿no? Hay muchas limitaciones y hay muchas creencias que pueden estar afectando totalmente en nuestra sexualidad solo ya con los primeros años de vida. Y ahí de la importancia que podamos descubrir que no pasa nada. ¿Por qué? Porque después de la niñez pasamos a la adolescencia.
Esa época de nuestra vida que puede dañarnos mucho si no se sabe gestionar de una forma fácil y cómoda. ¿Por qué? Porque vienen los grupos de amigos, vienen las primeras críticas, vienen los primeros amores, vienen las primeras salidas, las primeras incluso comparaciones, los miedos, me voy a quedar sola, no me va a querer nadie. Y de ahí hay un estado emocional que nos lleva a sentirnos solos, al abandono, a la ridiculez incluso, ¿no? Y con ello se va enlazando con esas creencias limitantes que llevamos de la infancia. ¿Qué pasa? Que con todo ello llegamos a nuestra etapa de adultos y sin darnos cuenta tenemos en nosotros todo eso que hemos ido recogiendo desde nuestra infancia y nuestra adolescencia. Y eso, como vamos a ver más adelante, como vamos a ver en esta charla, puede condicionar totalmente nuestra vida sexual de adultos. Entonces, hay una pregunta muy importante que a mí me gustaría hacer y es el ¿para qué? ¿Para qué utilizamos el sexo? Porque esta pregunta es importante y muchos de vosotros a lo mejor os puede dar la risa, ¿no? Pues ¿para qué va a ser, ¿no? Pero fijaros que puede ir mucho más allá. ¿Es solo placer? ¿Lo utilizamos solo como reproducción? ¿Lo utilizamos incluso como acto de defensa? Y luego entenderéis el por qué digo eso. ¿O incluso lo utilizamos como complacencia? Y es importante entender cómo utilizamos nosotros la sexualidad, porque de ahí vienen muchas cosas de nuestra trastienda, de esta parte emocional que llevamos en nosotros, que no somos conscientes y que ni tan solo sabemos cómo gestionar. ¿Por qué? Porque dentro de todo esto nos influye, primero y lo más importante, los tabús. Los tabús tanto de la sociedad, de la religión, los tabús culturales, incluso los tabús familiares. Fijaros que hay muchas de las cosas que no se hablan en un hogar, en una sociedad, en una comunidad. Y cuando se habla, muchas veces se habla de sexualidad desde la mofa, desde la risa. Y ahí tiene que ver esa parte importante, porque cuando una persona quiere hablar de sexualidad abiertamente, porque es una necesidad vital del ser humano, y se siente como que se burlan, automáticamente tenemos ese sentido de ridiculez que va ligado con la vergüenza y va ligado con la herida de la humillación que después hablaré. Entonces, fijaros que aparte de lo que es todo el tema tabú que está relacionado dentro de la sexualidad, vemos que en muchos hogares no se habla de sexualidad, que incluso ahora en las escuelas o en los centros educativos se está llevando lo que es una educación sexual, pero intentándolo hacer de una forma cómoda y de una forma fácil, todavía están esos tabús de sociedad, esos tabús entre la adolescencia o entre los infantes que puede llevar al querer hablar algo natural que pueda ser conversaciones incluso forzadas. ¿Sí? Luego también hay otro punto que influye mucho, que es el no sentirse merecedor. Y en este punto de no sentirse merecedor, estamos hablando de no sentirse merecedor en el tema del placer. Cuando yo no me siento merecedora de poder tener cosas buenas, de poder tener abundancia o de poder tener prosperidad, ahí tampoco me siento merecedor a divertirme o a tener placer. Y esto en el campo sexual puede reprimir mucho nuestras alas para poder gozar de nuestra sexualidad de una forma tranquila, cómoda y completamente natural en nuestras vidas. ¿Sí? Dentro de todos los factores que influyen, no quiero perder de vista un factor súper importante, que es la autoestima y todo lo que la autoestima conlleva. Si yo estoy faltado de autoestima, también es muy probable que esté faltada de confianza, de seguridad,
de creer en mí y creer en mis posibilidades para así también poder llevar a ese punto de sentirme merecedor y saltar cualquier tabú. Ahí lo importante es confiar en uno mismo y entender que igual como necesitamos comer, también necesitamos tener otras cosas en nuestra vida y entre ellas está la sexualidad. Aparte de esa autoestima, también quiero hablar de esas creencias limitantes. Y dentro de las creencias limitantes también me quiero referir a todo lo que son los miedos en general. ¿Por qué? Porque los miedos se ven reflejados en las comparaciones, se ven reflejados en las expectativas y se ven reflejados en las excusas, en las creencias limitantes. ¿Qué pasa? Que cuando yo me escudo con esas excusas, con esas expectativas en el plano sexual, puede que juegue en mi contra. Pero además tengo esas creencias limitantes que están influidas por esa etapa de la niñez que hablábamos antes. El no se toca, el no se mira, el cochino, eso no puede estar, tápate, ¿qué haces? ¿No? Hay muchas creencias limitantes que vamos arrastrando desde nuestra infancia que influyen directamente en el plano sexual y como hemos dicho, además con con la herida de la humillación que es importante. ¿Por qué? Porque durante lo que son los primeros años de vida, tanto en la niñez, más que nada, los primeros 7 años de vida, ahí es donde reprogramamos nuestro sistema de patrones, de enseñanzas y de creencias que vamos a desarrollar durante toda nuestra vida. Lo importante de aquí es saber cómo eso nos afecta como heridas de infancia. Y ahí sí que quiero hacer una parada para desarrollar el cómo influye la sexualidad a través de esas heridas de infancia. Como muchos sabéis que seguís mis redes sociales, las heridas de infancia para mí creo que son muy importantes terapéuticamente hablando para conocernos realmente cuáles son nuestras estructuras, nuestros miedos y cómo llevamos a esa personalidad o a ese carácter de adulto. Entonces, cuando nos pasan ciertas cosas en nuestra niñez, hay una semilla que son las heridas de infancia. Y como heridas de infancia tenemos 5 heridas. La primera herida es el rechazo. Ese rechazo, cuando nosotros estamos dentro de la herida del rechazo, tenemos que ver que lo primero es la negación, es el rechazar, es el no sentirnos como seres para poder experimentar o poder ser, ¿no? Es como que estamos dentro del no estoy en mi lugar o no llevo la vida que me gustaría porque tenemos ese sello de rechazo en nuestra niñez. Claro, cuando una persona está de rechazo, lo primero que hace es rechazar el sexo antes de sentirse rechazados. Y esa es el estado habitual de ese carácter del rechazado. Como segunda herida tenemos el abandono. El abandono son personas muy fusionales, como fusionales que cambian completamente su personalidad para poder gustar y que sean aceptados para la gente de su alrededor. ¿Por qué? Porque es imprescindible esa dependencia con las personas que tienen a su alrededor. Entonces, claro, fijaros el comportamiento sexual de estas personas es el de utilizar el sexo para enganchar a esa persona que tienen a su lado, para que incluso puedan sentirse importantes, el decir, es que te estoy dando algo que tú quieres y por eso me necesitas. Y ahí es cómo engancha esa dependencia cuando tenemos lo que es la estructura de la herida del abandono. La tercera herida en este aspecto sería la clave. ¿Por qué? Porque es la de la humillación. La de la humillación sale en ese momento del no toques, no mires, ¿qué haces?
¿vale? Cuando empezamos a experimentar con nuestro cuerpo y empezamos a querer ir incluso más allá al ver que hay un placer escondido, queremos experimentar y ahí pueden caparse nuestras alas. Entonces, en esta herida, fijaros que tenemos que cubrir las necesidades de los demás antes que nuestras propias necesidades. Por eso es la herida de la humillación, es una herida que se enlaza totalmente con la vergüenza, porque como nos han dicho eso no, es cuando tenemos vergüenza, cuando entran todos esos tabús. Y además es la herida de los secretos, la del callar y tragar. Me gusta, pero no lo hago. O no me gusta, pero me conformo y acepto lo que viene. Entonces ahí en esa herida es importante saber poner límites. ¿Por qué? Porque si no lo sabemos poner es donde pueden haber las violaciones y los abusos sexuales. Y eso todavía alimenta más esa herida del cargar y callar para complacer a las personas que tenemos al alrededor, porque si no, nos podemos sentir humillados. La cuarta herida es la de la traición. Con la herida de la traición, fijaros que esas personas son las personas que llevan el plano sexual más satisfactorio. Aun eso, esa herida es la que intenta no separar. Entonces intenta complacer, disfrutar de la sexualidad para que también su pareja no lo deje. ¿Por qué? Porque en el momento que lo rechazan, automáticamente se siente traicionado. Y ahí, en la traición que tiene la máscara del controlador, es cuando intentamos controlar nuestros actos sexuales para que sean totalmente placenteros, tanto para la persona de la herida de la traición como con la persona que está teniendo esa sexualidad. Y como último tendríamos la herida de la injusticia. Con la herida de la injusticia, las personas de esta herida son muy rígidas y al ser muy rígidas tienen dificultad para abandonarse, tienen dificultad para sentir placer y además les cuesta mucho eh, expresarse y más en todo lo que es el plano sexual. Fijaros que la persona de injusticia tiene un físico además que es el más sensual de todos, es el más perfecto y el más sensual y físicamente pueden llegar a ser muy explosivos, pero emocionalmente son los más rígidos y son aquellas personas que pueden llegar a aparentar ser muy sexuales, pero a la hora de la verdad son muy rígidos y tienen como esa tendencia a no abandonarse o a no disfrutar de su sexualidad porque están totalmente rígidos. Fijaros la importancia de las heridas en el plano sexual, aparte de todo lo que es la emocionalidad, lo que hemos dicho de los miedos, las creencias limitantes, el tema de la autoestima, de los tabús. ¿Por qué? Porque fijaros que yo os he preguntado, ¿para qué utilizamos la sexualidad? ¿No? ¿Para qué? Y dentro de las preguntas era placer, reproducción para ser mamá o ser papá, o hay un acto de defensa, de quiero defenderme, no me quiero sentir solo, voy a utilizar el sexo o incluso el complacencia, voy a complacerte para que no me abandones, para que no me dejes, ¿vale? Y ahí sí que está esa estructura de heridas que puede condicionar totalmente nuestra vida sexual. Y como tercer apunte de la noche, me gustaría que os dierais cuenta y ahora voy a pasar a todos los comentarios que veo que hay un montón en el Facebook, ¿vale? En el Instagram también, si queréis preguntar o comentar algo, estoy abierta a lo que podáis comunicar. La tercera píldora que quiero dar en la sexualidad es que os planteéis el hecho de que todo lo que es el plano sexual, que normalmente lo compartimos con otra persona, al final es un acto de placer, es un acto de amor, pero ya no amor con otra persona, que sí, porque lo estamos
relacionando, ¿no? Entre dos personas, pero sobre todo que lo podáis vivir como un acto de amor hacia vosotros mismos, porque el placer es vuestro cuerpo, es vuestra energía y al final es brindaros ese amor y ese merecimiento hacia vosotros mismos. Y con eso me gustaría que reflexionéis, ¿no? La sexualidad, cómo la vivís para los demás, la vivís de piel para afuera o la vivís de piel para adentro. Fijaros que es un tema que podría dar toda la noche para hablar, incluso llegar a un punto, ¿no? De incluso hablar de energías, de tantra, de homosexualidad, todo lo que es el tema de las emociones, cómo puede llegar a afectar a eso. Pero yo creo que como una primera parte de sexualidad, esas bases ya yo creo que ya es lo importante, ¿vale? A través de aquí, si queréis que profundicemos en algún otro tema ligado en la sexualidad, solo tenéis que compartirlo o bien en privado o bien en comentarios para que podamos profundizar en alguno de ellos, porque fijaros lo importante, ya no solo las heridas de infancia, sino cómo nuestra emocionalidad y cómo lo vivimos, cómo afecta a nuestra vida sexual, pero además afecta al ese darnos amor hacia nosotros mismos, darnos placer, aparte de darlo a los demás. ¿Sí? Con ello voy a empezar a leer comentarios para ver si así podemos aportar alguna cosa más que a mí se me haya podido oír, ¿vale? Invito que todas las preguntas, cualquier cosa, podáis compartir. Hola Inma, hola Carmen, me había quedado aquí con las buenas noches. Juanjo dice, ¿para qué? A veces para apagar las ganas o el fuego, a veces por compromiso, a veces por amor, a veces por obligación y a veces por pasión. Y fíjate, Juanjo, para apagar las ganas o apagar el fuego está bien, pero para eso a veces no necesitamos tener una otra persona. A veces a mí me gusta la expresión, y me vais a disculpar, pero me gusta la expresión Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como, ¿no? Porque si es por compromiso, ahí ya estamos necesitando que alguien llene esa carencia en nosotros. Cuando es por amor, es un me doy amor y doy amor, y ahí está bien. Pero fíjate lo otro que nos dices, por obligación. ¿Quién obliga a hacer sexo? ¿Quién obliga a tener relaciones sexuales? Fijaros que cuando es por obligación, ya no tendría que ser, porque entonces ahí hay un trasfondo emocional muy duro que lo que yo os decía, ¿no? Que lo estamos haciendo más por los demás que no por nosotros mismos. Y yo creo que eso es importante tenerlo en cuenta, ¿sí? Paqui nos dice, a mí nunca mis padres me hablaron de sexo. En muchos hogares no hablan de sexo y es importantísima tener esa educación sexual y cómo las emociones y las heridas pueden conllevar a tener unas relaciones sexuales óptimas, más placenteras o incluso gestionarlas o aprender a gestionarlas de otras formas, ¿no? Cuando preguntaba a mi madre me decía que cuidado con los hombres. Tuve yo oyendo a mis amigos descubrirlo. Fijaros, ¿no? La creencia limitante, cuidado con los hombres. Todos los hombres son iguales. Todos los hombres, ¿cuántas mujeres no nos hemos sentido? Y ahí ya podríamos incluso hablar de otros temas, ¿eh? Pero no nos hemos sentido amenazadas yendo por la calle porque se aproxima un hombre. Y estoy hablando del plano sexual, ¿no? Cuando nosotros tenemos la educación y tenemos la seguridad en nosotros, podemos gestionar ese tipo de circunstancias de un modo totalmente distinto. Así vamos descubriendo la sexualidad y incluso la confianza, las emociones en nosotros mismos lo vamos descubriendo por lo que oímos por los amigos, ¿vale? Fíjate ahí, Paqui, la importancia de todo eso. ¿M?
Miguel dice, no es ninguna vergüenza tocarte, es muy normal descubrir tu cuerpo. Exacto, exacto. Pero fíjate que una de las primeras cosas que pasa cuando eres bebé, que te estás tocando, la tendencia es a quitar la mano, es el no te toques, ¿qué haces? ¿Vale? Cuando que realmente, y eso pasa en muchas emociones. ¿Cuántas veces no os ha pasado que al llorar un niño se le dice, no llores, no pasa nada? Sí que pasa, está llorando, le está pasando algo, ¿vale? Pues eso del tocar es exactamente lo mismo y cuando más natural es, más natural luego tiene su vida sexual. ¿Mm? Juanjo dice, sí, Paqui, lo tuvimos que aprender solos o a través de los amigos o por internet. Fijaros, fijaros que muchas veces el no hablar y muchas veces también es el miedo a decir, papá, mamá, quiero que me expliquéis qué es esto del sexo, quiero que me expliquéis cosas, quiero que me expliquéis de la seguridad, de las enfermedades, del cómo incluso puedo disfrutar más, no sé, mil y una cosas que se les puede enseñar, que vamos como picoteando de aquí y de allá sin tener esa educación sexual que creo que es importantísima. Pero no solo, y no quiero desviar lo que es la conversación por el tema sexual, sino por el tema también emocional y cómo nos afectan estas emociones a vivirlo de una forma o a vivirlo de otra. Las creencias y las emociones te bloquean las relaciones sexuales y no puedes disfrutar ni defraudar a tu pareja. ¡Wow! El defraudar, fijaros, las expectativas. Estoy con un hombre 10 y tengo que cumplir sexualmente porque no quiero que se vaya, ¿no? Me creo unas expectativas que en el momento de tener relaciones tengo tanta presión y tanta tensión a llevar en esas expectativas que me crea una mala pasada. Y todo es por el querer llenar un vacío o una carencia por tener un algo delante nuestro que queremos captar de alguna forma, ¿no? Y ahí es el decepcionar o el defraudarse vendría un poco por este aspecto. ¿M? Paqui dice, las heridas te bloquean mucho tu sexualidad por tus creencias limitantes. La gran suerte mía es que a través del curso voy descubriendo cosas tan bonitas de mí que ni yo sabía que las tenía. Fijaros que cuando vas descubriendo todo lo que es el tema de las emociones, todo lo que te limita, todo lo que es el tema de las heridas, ya no solo en el campo sexual, sino en todos los campos, es cuando sabes realmente quién eres y quién no eres y de qué te reprimes, de qué tienes tabús o qué es lo que te estás limitando o lo que te estás coaccionando, ¿no? Y en el tema sexual, las emocionalidades que pueden influir en ello es súper, súper importante. Entonces, claro, no hay más, o sea, no consiste en intentar desarrollar el tema sexual, que puede que sí, pero también es mucho más fácil el poder descubrir el por qué y el para qué estamos haciendo aquello, que es lo que nos condiciona o lo que nos limita y tenemos que gestionar la raíz, no el acto sexual o nuestra sexualidad de la forma que sea, sino la emocionalidad que nos lleva a vivirlo de la forma que lo estamos viviendo, que es muy distinto. ¿Sí? Yolanda Bonanit. Paqui dice, la sexualidad tiene que ser libre porque es muy bonita si la experimentas sin tabús. Y ahí es el gran trabajo, creo yo, de la sociedad, de la cultural, el poder vivir y poder hablar de la sexualidad como algo tan natural que, que está en nuestra vida y que es una necesidad del ser humano, ¿no? Miguel dice, saca muchas adrenalinas. Fijaros que es como que todo va mejor. ¿Pero por qué? Porque con el acto sexual tenemos el tema hormonal que nos lleva mucha felicidad, nos lleva mucha satisfacción y eso lleva a poder
después de tener relaciones o después de tener un orgasmo, todo nuestro cuerpo, incluso nuestras células, se regeneran de una forma distinta, ¿no? Entonces, claro, es importante poderlo vivir plenamente, no llegar a ese orgasmo condicionado a, sino llegar a un orgasmo de dejarme llevar, de disfrutar, de ser libre, ¿no? En ese disfrute y en esa plenitud de lo que está viviendo mi cuerpo, mi emoción, mi energía y todo mi ser en sí, ¿no? Y me dice una charla muy interesante, gracias. Te enseñan a sacar lo mejor de ti mismo, dice Miguel. Hola Ángela. Miguel, sí señor. Qué bien explicas, Maite. Gracias, gracias. Un montón de corazones. Yo también te quiero, Miguel. Yo también te quiero. No sé si en Instagram hay algún comentario. No veo ninguno. Vale, aquí Ángels me dice que una charla preciosa, gracias. Paqui, una charla súper interesante a nivel de sexualidad acoplado en las emociones. Gracias, me alegro que os haya gustado y espero que os haya aportado de alguna forma para poder no cuestionaros vuestra sexualidad, sino cuestionaros qué hay detrás de esta sexualidad para llevar la sexualidad o vuestras relaciones íntimas con los demás o con vosotros mismos de una forma o de otra, ¿no? Ángels dice qué matices ya que esclarecer. Ángela dice esta charrada, sí, esta charla la hubieran tenido que hacer 50 años atrás. Fijaros, ¿no? Lo importante. Yo creo que cada vez es menos tabú esa charla, pero es importante entender todo lo que hay detrás decimos de la sexualidad, pero también podemos decir de otras cosas, ¿no? Otro tema, por ejemplo, tabú, que también está esa petición de la audiencia es, el tema de la muerte. Y muy pronto también vamos a hablar de la muerte, porque, o cómo veo yo la muerte, cómo la vivencio, porque creo que también hay muchos tabús. Y fijaros que la religión, la cultura, la sociedad en general ha hecho grandes tabús de circunstancias y de cosas muy naturales en nuestra vida que hay que intentar relativizar para entenderlo, vivirlo y experimentarlo de la forma que toca. ¿Sí? Bueno, hay aplausos, celebro que os haya gustado. Por mi parte, si no hay ninguna pregunta más, yo lo dejo hasta aquí. Veis que poco a poco vamos dando lo que son esas charlas que vosotros me pedís y que yo quiero, ¿no? Que sea así, que yo os pueda aportar algo de mí en lo que vosotros necesitáis. Quiero acordar y recordar que la semana que viene vamos a tener una entrevista. La semana que viene es día de entrevista y vamos a entrevistar al único chico que tenemos en el curso para desde esa vertiente negativa, vertiente, perdón, masculina, perdón, cómo lo vive y cómo lo está llevando. La otra, hablaremos de la muerte. Así que os espero todos los jueves a las 9:30 de la noche aquí en el directo. Ser muy felices. Nos vemos. Adiós.